Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema de reactores en HYSYS, la versión 7.3. Como en el video anterior, el problema se encuentra en la descripción en un link, lo pueden descargar. Bueno, continuemos, vamos a abrir el nuevo caso. Añadimos los componentes con los que vamos a trabajar, en este caso los productos y los reactantes, ¿no? Tenemos como producto al etilbenceno, escribimos en inglés etilbenceno, que es el de acá. Añadimos, luego tenemos al estireno, que es su nombre en inglés, estireno, y lo agregamos, ¿no? Tenemos como último producto al hidrógeno gaseoso. Acá está el hidrógeno H2. Bien, eso es todo para los componentes. Vamos a elegir una termodinámica, ¿no? Acá en el problema nos dicen que la termodinámica para usar es Peng-Robinson. Entramos, añadir termodinámica, buscamos Peng-Robinson. Vemos que esta propiedad se pone verde, entonces es una buena termodinámica para estos elementos, ¿no? Luego vamos acá al set de reacciones, añadimos la reacción. Bueno, como en el problema nos dan una ecuación cinética de velocidades, utilizamos la reacción que dice acá cinética, ¿no? Añadimos los componentes etilbenceno, estireno, hidrógeno, y acá en los coeficientes vemos que en la ecuación está balanceada. Entonces la convención es la siguiente, que los productos son de signo positivo y los reactantes son de signo negativo. En este caso nuestro único reactante es el etilbenceno, su coeficiente es 1, entonces le ponemos menos 1. Tenemos dos productos, el estireno y el hidrógeno, y le ponemos respectivamente 1 y 1, ¿no? Y vemos que el balance de error es 0. Base, nos dice que los valores de base son en kilopascales, ¿no? La base, vemos acá también que en la ecuación nos dan en función de la presión parcial de un elemento, del etilbenceno en este caso. Entonces cambiamos concentración molar a presiones parciales, ¿no? El componente base es el etilbenceno. Bien, la reacción se lleva a cabo en fase gaseosa, ¿no? O vapor. Bueno, esto es especificado en temperatura mínima, temperatura máxima. La base es en kilopascales. Vamos a buscar kilopascales. Aquí están kilopascales. Y el flujo es en mol litro por segundo, ¿no? En este caso será mol gmol litro por litro segundo, ¿no? Entramos en lo que es parámetros, ¿no? Y acá nos dan la referencia de una ecuación. Bueno, en este caso, en el problema nos dan la ecuación de descomposición del etilbenceno. Por eso se encuentra con signo negativo, pero en este caso nos dan la reacción general, ¿no? Y la reacción general, bueno, no lleva el signo negativo, ya que los productos son con signo positivo. Entonces vemos acá, tenemos que darle la forma, ¿no? Vemos que la ecuación de velocidad nos muestra un coeficiente menos 4.24 por 10 a la cuarta moles de etilbenceno sobre longitud del reactor por kilopascal segundo, ¿no? Luego multiplicado por la presión parcial. Bueno, en este caso tendríamos que dividir este factor entre la longitud del reactor, ¿no? Que sería 4.24 por 10 a la cuarta, que sería 10.000. Esto dividirlo entre la longitud del reactor, que nos dicen que tiene 3 metros de longitud, ¿no? Y tenemos este valor, 14.133.33, ¿no? Luego tenemos como energía de activación a 21.706 calorías por mol.
Vamos a buscar calorías por mol, esta, y no tenemos ningún factor especial o factor para la corrección de temperatura. Nuestra reacción no es reversible, entonces vemos que está listo, ¿no? Y a esto le llama reacción número 2. Bien, entonces tenemos la reacción ahí, le cambiamos de nombre y entramos al entorno de la simulación. Generamos una corriente que dice que se carga con 152.2 gramos mol por segundo. A esta corriente la llamamos feed o alimentación. Tenemos que el flujo molar es de 152.2. Dice Gmol por segundo, buscamos en las unidades Gmol por segundo. Es puro el etilbenceno, dice puro, editamos acá etilbenceno puro, fracción molar igual a 1, a 880 Kelvin. Y 1.378 bar, ¿no?, de presión. Bar de presión. Okay. Vemos que corrió. Ya tenemos nuestra alimentación de etilbenceno puro. Luego nos dice que tenemos que usar un reactor de flujo pistón. Acá está, este es el reactor totalmente agitado, este es el reactor de flujo pistón. Colocamos el reactor de flujo pistón, le damos doble clic. Tenemos como entrada la alimentación, salida, como salida digamos productos. Vemos que se genera una corriente de productos y nos dice que el flujo pistón es de 0.77 metros cúbicos de energía. Entonces vamos acá a rating y le ponemos el volumen que tiene ese reactor, ¿no? 0.77 metros cúbicos, ¿no? Bien, la longitud es de 3 metros. Nos dice que requiere set de reacciones. Vamos acá a reacciones, reacción set. Acá hay algo muy importante que nos olvidamos hacer. Acá donde dice las reacciones, vamos acá a reaction set y acá vamos acá en añadir. Añadimos esta termodinámica para ese paquete de reacciones, ¿no? Retornamos, abrimos y acá ya aparece, ¿no?, global reaction set. Luego nos dice que desconocen la caída de presión. Bueno, como no nos dan ningún dato acá en parámetros, asumimos que la caída de presión es 0, ¿no? Bueno, vemos que ha corrido, ¿no? Nos piden, dice, calcular la conversión de la reacción y la composición de los productos considerando un reactor adiabático. ¿Cómo podemos considerar un reactor adiabático? Acá en calor transferido vemos que podemos ponerle valores acá, acá en diseño, conexiones. Acá opcionalmente podemos ponerle una energía, y si no, ha corrido solo porque ha asumido que el duty, es decir, el intercambio de calor con el exterior, es igual a 0. Entonces es un sistema adiabático. Entonces estamos en los parámetros que nos exige la pregunta A, que nos pide calcular la conversión de reacción y la composición de los productos considerando reacción adiabática. Entonces entramos acá a products, tenemos la composición. Acá están las composiciones, ¿no?, de cada uno, del etilbenceno, estireno y del hidrógeno. Acá hacemos doble clic en el reactor. Queremos ver otras variables o otros datos. Vamos acá en reacciones, resultados,
Y por ejemplo acá está el porcentaje de conversión, 56.02%, ¿no? Cerramos. Luego la pregunta B nos dice calcular la conversión de la reacción y la composición de los productos considerando un reactor, en este caso isotérmico, ¿no? ¿Cómo hacemos el cambio para un reactor isotérmico? Paralelamente vamos a poner acá, creamos otra corriente, la llamaremos Phi2, y que va a tener exactamente las mismas propiedades de la primera alimentación. Entonces copiamos exactamente todo, ¿no? Tenemos el Phi2 exactamente igual al Phi1, añadimos nuestro reactor de flujo pistón, ¿no? Colocamos como el Phi2 como entrada, generamos una salida, le llamaremos products 2, y en este caso, como el reactor ya es isotérmico y no es adiabático, aparece una energía con la que el reactor se va a mantener a la temperatura constante, ¿no? Si la reacción es exotérmica, esta energía será positiva, es decir, saldrá hacia los exteriores, y si es endotérmica, el reactor necesitará energía desde los exteriores, ¿no? Entonces vamos a llamarle calor de reactor, ¿no? No, que se ha generado acá una corriente de energía, ¿no? Vamos acá a reacciones, ponemos el C termodinámico, rating, desconoce las dimensiones, nosotros la ponemos 077 y 3 metros, está bien, 077 y 3 metros, sí. Dice que no conocen el duty, ¿no? Bueno, dejamos ahí. ¿Cuál es la condición de que sea isotérmico? Entonces vamos acá a productos 2, cambiamos la temperatura por 880 Kelvin. Dice que no se conoce la presión, asumimos caída de presión igual 0 y colocamos la misma presión, que es 1.378 bar, ¿no? Ok, y vemos que ha corrido nuestro reactor, ¿no? Vemos que el flujo de salida del reactor de corriente es negativo. Eso quiere decir que el calor está ingresando hacia el reactor, lo que nos indica que la reacción es endotérmica, que requiere un calor exterior para poder mantener todo a la misma temperatura. En este caso en Fahrenheit 1124 que son 880 Kelvin. Esa es una información muy importante. Vamos a ver entonces cuál fue su conversión. Bien, notamos que la conversión es del 100% debido principalmente a que la reacción, al ser endotérmica, consume calor en cada parte acá. Mientras avanza la longitud en el reactor, se va consumiendo calor, ¿no? En el caso del adiabático no teníamos una fuente de calor externa, así que todo lo que había dentro del reactor se iba enfriando, ¿no? Como podemos notar acá, que los productos se encuentran a menor temperatura que la alimentación, ¿no? Hay una drástica caída de temperatura. Entonces la temperatura favorece la reacción. Si la temperatura va disminuyendo, vamos a tener menor velocidad de reacción en longitudes avanzadas de la tubería. En el caso en que la temperatura se mantiene constante en la entrada y la salida, vemos una mayor conversión debido a que la temperatura se mantiene igual en toda la longitud de la tubería, ¿no? Gracias a este calor que está entrando, ¿no? Se dice para un reactor isotérmico el flujo de etilbenceno al producto es 0.55 mol por segundo, ¿no? Dice, sin embargo, los cálculos manuales indican que debe ser 0.23 moles por segundo. ¿Qué se debería hacer, no? El etilbenceno, bueno, es el reactante. Acá vamos a poner un actuador.
Ok, nos acaba de iterar acá ahora. Hemos cambiado la corriente de entrada para que nos produzca cierta cantidad. Bueno, en realidad no se produce, sino para que salga cierta cantidad de reactante. Tuvimos que haber modificado el flujo de entrada, ¿no? Dice luego la pregunta de realizar los mismos cálculos para los casos A y B considerando un reactor de mezcla agitada de igual volumen, ¿no? Entonces, acá tenemos un reactor de mezcla agitada. Creamos una corriente entrada, igual que el anterior, lo llamamos FIT3. Y copiamos, ¿no? Todo, definimos de la corriente anteriores. Ok, es el mismo producto. Entramos acá. La diferencia con el reactor tubular es que acá en este reactor tenemos dos fases, una fase vapor y una fase líquida en la salida. Ponemos esto acá. Acá tenemos Product 4 gas y el Product 4 líquido. Es opcional la energía. Primero vamos a ver para el adiabático. Parámetros, esto es muy importante acá en parámetros. El porcentaje de volumen líquido, ¿no? Sabemos que nuestro reactor es nuestra reacción está trabajando totalmente en un medio gaseoso, entonces nuestro porcentaje en volumen de líquido sería 0. El volumen del reactor asumimos que es el mismo, 0.77 metros cúbicos. Delta P 0, bueno, single phase, una sola fase. Reacciones, pongamos el C termodinámico y corrió, ¿no? Aquí está, gas, líquido, entramos acá. Reacciones, resultados, y vamos porcentaje de conversión, 44.32%, ¿no? Ahora vamos a ver el caso isotérmico, ¿no? De igual manera colocamos otra corriente FIT4, copiamos los datos de la corriente principal para que sea el mismo, colocamos otro reactor de mezcla completa igual FIT4. Bueno, acá le puse Product 4, vamos a Product 5, ¿no? Gas y Product 5 líquido. Bien, parámetros igual, 0% de volumen, una sola fase, volumen 0.77 metros cúbicos, el volumen del reactor, y cogemos el set de reacciones global igual. Entonces vamos a sacar resultados. Bueno, es el mismo, ¿no?, que el adiabático. Ahora el cambio acá es que nosotros queremos hacer que este reactor sea isotérmico, ¿no? Bueno, acá también podemos apreciar que el flujo líquido es 0, no es lo que queríamos. Bueno, para eso, entonces, para poder realizarlo tenemos que añadirle una corriente de calor, ¿no? En este caso la llamaremos Q del reactor 2 y entramos acá, le dice diseño, energía, dice opcional, le ponemos Q del reactor 2, ¿no? Dice que no se conoce el duty. Como no tenemos el duty, nosotros podemos agregarle acá el dato de temperatura, ¿no?, que dijimos que era 880 grados Kelvin. Vemos que ahora sí está trabajando, ¿no? Igual acá tenemos un flujo de calor que entra. Y acá, bueno, ustedes dirán por qué es positivo acá y por qué es negativo acá. Es que bueno, acá la flecha está saliendo del reactor y al decir que es negativo indica que en realidad el calor está entrando. Acá nosotros pusimos afuera la flecha, hice esto justamente para diferenciarlo, y pusimos el calor como una alimentación y no como una salida en este caso.
Al poner el calor como una alimentación vemos que es positivo, entonces el sentido de la flecha es el correcto, ¿no? El calor que entra y este calor que sale, al ser negativo, en realidad es calor que entra, ¿no? Bueno, igual, flujo líquido cero, producto de gas acá. Y vamos a ver cómo ha cambiado la conversión. Conversión del 95% casi. Bueno, esto nos indica que el reactor más eficiente en este caso en ambos, adiabático e isotérmico, es el reactor de flujo pistón, ¿no? Es más eficiente para el mismo volumen de reactor, claro. El problema radica en que si nosotros queremos mantener la temperatura de todos los puntos constantes en este reactor, tendremos que usar muchos más actuadores de temperatura, ¿no? Como termostatos, para poder controlar la temperatura en cada punto, o bueno, en cada, digamos, ciertos tramos, porque tendríamos que proporcionar calores diferentes para cada pequeños tramos para mantener temperatura constante en cada uno, ¿no? Porque la temperatura acá es una función de la longitud en este caso. En cambio acá no, acá basta simplemente con mantener la temperatura de todo el volumen constante, ya que siempre se va a mantener constante, ¿no? Bueno, acá la temperatura entra con cierta temperatura, sale con menor temperatura, pero la temperatura de la mezcla acá es la misma que la temperatura de la salida, porque está agitado. En el caso de acá también es la misma, ¿no? O sea, si queremos mantener una temperatura, debemos darle un calor constante, ¿no? Simplemente una chaqueta, digamos, eléctrica con una resistencia, nada más barato que mantener la temperatura constante en este tipo de reactores, ¿no? Así que ahí viene el problema económico y decimos cuál nos conviene, el que nos produce más pero es más caro producirlo, o el que nos produce ligeramente menos, la diferencia es 5% de producto nada más, pero que nos costará menos producirlo, ¿no? Bueno, veamos qué más nos piden las especificaciones. Nos dice trazar la gráfica de temperatura versus la conversión, variando la temperatura de 500 hasta 1000 grados para la conversión óptima, ¿no? En este caso, para el reactor adiabático, fácilmente, sin necesidad de trazar la gráfica, podemos hacer una pequeña, digamos, un pequeño experimento variando acá. Entonces podemos cambiar la temperatura un poco más, digamos, le pondremos unos 1000 Kelvin, ¿no? Lo que nos dice acá, 1000 Kelvin. Ya reaccionó. Pues acá a reacción results, vemos que la conversión es 78.94. Si queremos hallar un máximo, deberíamos alcanzar una temperatura muy alta. En este caso 1500 Kelvin, vamos a ver con 1500 Kelvin. Vemos que ya llegamos al 100%, ¿no? Entonces esta sería una dependencia, digamos, directamente proporcional. Si le querríamos hallar un máximo, tendríamos que, por ejemplo, poner un actuador acá, un actuador, regresamos esto a 880 Kelvin, la temperatura inicial, y con el actuador podríamos controlar, por ejemplo, ajustando la variable que es temperatura de alimentación. Podemos ajustar el objetivo, que son los productos, pero es el reactor, ¿no? PFR 100. Podemos ajustar su porcentaje de conversión, ¿sí? Este es, y porcentaje de conversión de 100%, por ejemplo, lo ponemos, ¿no? Iniciamos. Está iterando, dice que si quiere, ya hizo 10 iteraciones, quiere seguir iterando. Sí, quiero seguir iterando, claro, y ha convergido, ¿eh? Entonces entramos al reactor, resultados, y vemos que el porcentaje de conversión es 100. ¿Para qué temperatura? Entramos acá feed y vemos que la temperatura es de 1786 Fahrenheit, ¿no?
vemos que si cambiamos sigue variando acá la temperatura hasta que llegue al óptimo, ¿no? Llegó 1816 Fahrenheit. Vemos acá en Kelvin. Tenemos 1264 Kelvin, ¿no? Esta es la temperatura a la que se llega a una conversión del 100%. Entonces no tenemos un punto máximo ni mínimo, sino que a partir de esta temperatura ya disponemos de una conversión del 100%, ¿no? Acá en el número 2 ya tenemos una conversión del 100%, así, ¿no? Veamos otra forma de hacerlo. Es, por ejemplo, que queremos ajustar la temperatura del feed 3, okay, para hacer que el product 4 gas tenga una composición molar de etilbenceno igual a 0. Digamos sí que hizo 10 iteraciones y ha corrido, ¿no? Bueno, veamos acá. El feed 3 nos dice que la temperatura a la que necesitamos llegar es 1542 Kelvin, ¿no? Y tenemos una conversión de casi el 100%, ¿no? Entonces a esa temperatura es a la cual nosotros debemos llegar, ¿no? Bueno, en este caso es isotérmico. Igual la conversión acá era 95.35%. Más o menos a esa temperatura ya empieza a formarse una tendencia asintótica, ¿no?, hacia la conversión máxima. Y bueno, eso sería lo que nos piden también acá en el F, ¿no?, isotérmico y adiabático. Bueno, eso sería todo. Ya aprendimos a usar actuadores para diferentes tipos. Podemos usarlo como acá, variando directamente la conversión en el reactor, o la otra forma de calcular la temperatura para la conversión máxima es aplicando el actuador en la corriente de producto, haciendo que no quede ningún rastro de reactante, ¿no? O sea, fracción molar de reactante igual a 0. Bueno, eso sería todo y gracias.